Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El tema que vamos a tratar en este programa es importantísimo. Yo les pido a los que nos están viendo, si no tienen ustedes hijos, compártanlo con los matrimonios que tienen hijos, sobre todo si tienen hijos pequeños o adolescentes que están tratando de formarlos en la fe. Compártanles este video porque el mensaje de hoy es muy importante. Vamos a hablar sobre el proyecto satánico, porque esa es la realidad, es un proyecto satánico que hay para corromper a los niños. ¿Cómo están logrando esa corrupción de los menores y qué podemos hacer para proteger a todos los niños, pero especialmente qué pueden hacer los padres de familia para proteger a sus hijos? El invitado de hoy se llama Samuel Ángel. Él es colombiano y él está coordinando una serie de iniciativas para promover los valores cristianos y de manera muy especial para promover la pureza, la santidad en los niños. Así es que les invito a que se queden con nosotros en este programa que les aseguro estará muy interesante. Antes de recibir a nuestro invitado de hoy, quiero pedirles de favor que me ayuden. Aquí en pantalla les pongo los clics que ustedes pueden dar en su dispositivo si quieren apoyar mi trabajo, mi apostolado, para mover los algoritmos de YouTube y hacer que esta plataforma promueva nuestros contenidos. Cuando ustedes dan clic en estos botones, hacen que YouTube promueva los contenidos de Conservando la Fe. En primer lugar, les pido que se suscriban si no lo han hecho al canal. La suscripción es gratuita, no cuesta, y yo no gano nada, que quede claro. Yo no gano dinero por el número de suscriptores que tenga en YouTube. Yo no monetizo en esta plataforma. Así es que denle clic al botón que dice suscribirse y de vez en cuando confirmen que están suscritos, porque ya ha pasado que otras personas se suscriben y luego aparecen como no suscritas. Luego denle un like al video, denle clic al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba y así hacen que YouTube promueva el contenido de este video específico que están viendo. Compartan el video para que llegue el mensaje a más personas. Les pongo en pantalla las plataformas en las que puedan encontrar los audios de todos nuestros programas. Para aquellos a los que les convenga más seguirnos en formato de audio, ahí están las plataformas. Buscan ustedes Conservando la Fe y encontrarán todos nuestros programas en formato de audio. Finalmente les estoy poniendo en pantalla las redes sociales a través de las cuales pueden seguirme. Les invito de manera muy especial a que se unan a nuestro canal en Telegram. Van a esa dirección que les aparece acá en pantalla arriba, en la plataforma de Telegram, en esa red social, y le dan clic al botón que dice unirme, y así recibirán más contenido del que publicamos en esta plataforma de YouTube. Por Telegram a veces tenemos sesiones de preguntas y respuestas, en ocasiones también subo archivos de audio más breves sobre cosas que pasan en la iglesia o videos más breves que no comparto en YouTube. También les invito a que se den de alta en nuestra red de seguidores de Conservando la Fe. Ahí está el número de WhatsApp al que pueden enviar un mensaje de alta. Una vez que manden su mensaje, les llegará otro mensaje de parte nuestra pidiendo algunos datos. Es muy importante que nos den esos datos porque no queremos una red de gente anónima. Así es que les pido por favor que cuando manden su mensaje de alta en WhatsApp, contesten con los datos que les pedimos. Estamos haciendo una red de familias católicas, una red internacional. Ya tenemos más de 500 familias de todo Hispanoamérica, de Estados Unidos, de España y algunos otros que viven en algunos países de Europa que hablan nuestra misma lengua y se están uniendo a través de esta red. Estamos ofreciendo formación para papás para conservar la fe católica en su familia y también pues estamos creando una red de amigos que podamos apoyarnos mutuamente en el futuro para poder conservar la fe en nuestras familias. Gracias a todos por su confianza. Muy bien, pues ya tenemos aquí en la pantalla a nuestro invitado de hoy, Samuel Ángel, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Samuel, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, padre, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en su canal. Gracias, Samuel. Y bueno, pues
yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo que Samuel y otra gente que está con él están haciendo para defender los valores cristianos en Hispanoamérica en general. Ahorita están trabajando principalmente creo que en 4 países, ahorita nos explica Samuel, pero están haciendo un excelente trabajo de defensa de los valores de nuestra cultura, que es una cultura católica que quieren destruir. Y están con un proyecto interesantísimo y muy importante de defensa de la pureza de los niños. Ya casi no se habla de esta virtud tan importante, pero la impureza nos lleva no solamente a arruinar nuestra vida terrena, sino nos priva de la salvación eterna. O sea, por pecados de impureza podemos perder la salvación eterna. Pero además nos arruina esta vida. Hay mucha gente que está arruinando su vida por falta de pureza de corazón, por falta de castidad, porque no le enseñaron esta importante virtud. Y lamentablemente hay un proyecto del que nos va a hablar Samuel para corromper el corazón de los más pequeños desde la infancia y así arruinarles la vida terrena y la vida eterna. Pero eso no lo tenemos que permitir, no lo tenemos que permitir. Tenemos que, como parte de la lucha por la vida, tenemos que defender la niñez, la inocencia de los niños, la pureza de sus corazones. Pero bueno, Samuel, vamos a comenzar primero por el proyecto más amplio. Tienes un instituto, me gustaría que nos platicaras cómo se llama este instituto, qué ofrecen a través de este instituto que han formado, dónde están y qué es lo que están tratando de hacer. Sí, padre. Después de la fundación del movimiento Solidaridad que se realizó en el 2016, fruto precisamente de toda esta avalancha de cartillas de ideología de género en nuestros países, cartillas que promovía y promueve la UNICEF, la ONU, digamos con toda su estructura, la UNESCO. En el 2019, fruto de un trabajo de más o menos 3 años, nos dimos cuenta que había una enorme necesidad de formación en nuestros pueblos. Es allí cuando se funda el Instituto de Investigación Social. El instituto se funda jurídicamente en Colombia, pero con el tiempo se funda en México, en Perú y más recientemente en los Estados Unidos. Es un instituto que funciona online en la página socialinvestigation.org y que permite que las personas con el avión volando, es decir, hay mucha gente que tiene sus ministerios, su trabajo, sus ocupaciones, sus familias, gente que tiene familias grandes, que anda muy ocupada, pero que necesita formarse para estos tiempos, para el siglo XXI, para las ideologías que están amenazando sus entornos. Entonces, preciso para ese año, ya teníamos toda la infraestructura, la plataforma tecnológica, etcétera, y empiezan las cuarentenas, con lo cual estábamos listos para recibir a miles de personas que llegaron de muchísimos países, alrededor de 58, a formarse, a formarse a través de diplomados, a través de cursos especializados, y lo seguimos haciendo permanentemente. Tenemos una oferta académica que permite que la persona vea las clases en vivo si es que tiene la posibilidad de hacerlo, o que las vea en diferido a través de cualquier dispositivo a la hora que mejor les sirva. Van a aprender sobre temas como el globalismo, como la ideología de género, como el abortismo, el feminismo, el transhumanismo, el poshumanismo, cosas que una catequesis pues se queda un poquito corta para mostrar, ¿no? Entonces, de esa manera estamos contribuyendo para proteger a las familias y para alertarlas y darles herramientas para estos tiempos. De allí, fruto de ese trabajo, Bueno, permíteme un paréntesis. Eh,
para la gente que está escuchando y que está interesada en el instituto, no se preocupen, no se lo tienen que guardar de memoria. En la descripción de este video van a encontrar el link a todas las propuestas, a las ofertas que Samuel nos va a mencionar en este programa. Así es que no tienen que tener la memoria tan desarrollada, solo vayan a la descripción del video y ahí van a encontrar el link. Pero antes de que pases al otro temita, ¿nos podrías mencionar algunos de los expositores de los cursos que ofrecen? Bueno, hemos tenido como profesores a los más importantes representantes de lo que hoy se conoce como batalla cultural. Por nuestras aulas virtuales han pasado personas como Nicolás Márquez, Agustín Laje, Miklos Lukács, Pablo Muñoz Iturrieta, Javier Villamor, Mane Tatulián. Bueno, son casi todos los que están en el ambiente hoy moviéndose, Horacio Justo, eh, casi que todos han pasado por nuestras aulas. Dependiendo sea el curso o sea el diplomado, van variando los profesores. Actualmente se está ofertando un diplomado que va en la línea de un evento que hicimos muy recientemente en Miami, donde lanzamos esta iniciativa de la cual hablaremos hoy principalmente. Entonces, son muy variados los profesores, son muy variadas las temáticas y vamos haciéndolas de tal forma que nuestra comunidad académica se informe, pueda ayudarnos a divulgarlas. Ustedes saben que para este tipo de temas no hay grandes capitales, no hay grandes publicidades. Tenemos que recurrir a nuestra propia comunidad académica y a gente como ustedes, que es tan importante, que se está moviendo en las redes. Muy bien, excelente. Pues yo recomiendo que vayan a ver este link que van a encontrar, vuelvo a decir, en la descripción del video. Vean la oferta que hay en el instituto y les animo a que participen en estos cursos porque si no estamos formados, nos van a confundir, nos van a confundir. Y recuerden que el mal en nuestro tiempo se está organizando. Aquí en México lamentablemente hablamos de crimen organizado, pero hasta los malos entienden lo importante que es la organización y una cierta preparación para difundir sus ideologías nefastas. Con mayor razón, los que amamos la verdad tenemos que formarnos en la verdad. Si no estamos formados en la verdad, nos van a engañar. Entonces, es muy importante la labor que están haciendo Samuel y todos los que participan en este tipo de proyectos, todos estos exponentes de la batalla cultural, porque ellos se dedican a estudiar para presentarnos a nosotros los contenidos de una manera que se pueda entender. Pero el trabajo de sentarse a pensar es un trabajo realmente arduo. El trabajo de leer y luego exponer es arduo. Hay que valorar este trabajo y apoyar estas iniciativas y a los que nos ofrecen este tipo de formación. Es que los animo a que vayan a ver estas propuestas. Sí, fruto del trabajo ya de varios años, somos pioneros en este tema de formación, en estos temas. Cuando nosotros surgimos, no existía este tipo de estructura o infraestructura. Empezaron a llegarnos casos a la sede del instituto que nos cuestionaron, porque nunca por nuestra imaginación llegó a pasar que estuvieran ocurriendo cosas tan aterradoras en educativo. Si bien sabemos que la academia se ha plagado de ideas progresistas, de ideas anticristianas, de ideas que buscan la destrucción de Occidente en sus bases, como es el derecho romano, la filosofía griega y la tradición del Evangelio, nunca nos imaginamos que los frutos de ese trabajo tan constante de los grupos enemigos de la verdad estuviese causando tantas heridas en las familias. Casos como de niños violando niños en colegios, casos como de niñas adictas a la masturbación,
eso nos hizo pensar que teníamos que lanzar una línea de acción que permitiera que los adultos abrieran los ojos ante estas circunstancias. Muchísimos padres de familia creen que los colegios aún son esos recintos casi que pulcros e inmaculados donde los profesores son como la tía buena gente o la abuelita que llega a acoger a su hijo para hacerlo una muy buena persona. Y eso no está ocurriendo. Si bien, como lo dije al inicio, en el 2016 fundamos el movimiento Solidaridad, fruto precisamente de estas cartillas de ideología de género, y a pesar de que en el caso colombiano, fruto de que muchísimos colombianos de muchos sectores se unió y, y dio a la renuncia de la ministra de Educación de su momento. A pesar de eso, este trabajo continuó, el trabajo de ideologizar, el trabajo de hacer parte fundamental de la estructura educativa temas como la ideología de género, como el feminismo, como el abortismo, a través de la idea de la educación sexual o de la educación sexual integral. Ese proceso siguió, llevamos 7 años, nuestros países empezaron a levantarse de una o de otra forma hacia el 2016, pero como eso continuó a pesar del rechazo del pueblo, para hoy, en el 2023, estamos viendo en Occidente casos donde niños juegan ese juego de piedra, papel, tijera que jugábamos nosotros de niños para ver quién le hace sexo oral al otro. Estamos hablando de niños varones. Estos son casos ¿Quién? reales, ¿verdad? No son fantasías que ustedes inventaron. Estos, No, no, ustedes saben que suceden estas cosas. inclusive si ustedes lo buscan en internet van a encontrar casos de este tipo. Los primeros casos que nos llegaron, que fueron de niños violando niños, son casos donde yo tengo el expediente de medicina legal y demás. Yo soy abogado y por eso a nuestras oficinas empezaron a llegar estos casos. Pero con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que esto ha hecho metástasis por todo Occidente, por todos nuestros países, frente a la mirada un poco pasiva y desinteresada de quienes deberían interesarse, llámese rectores de colegio, profesores, padres de familia. Esto está ocurriendo a metros de nuestras iglesias. Alguien dirá, bueno, ¿por qué a metros de nuestras iglesias? Bueno, porque cuando uno ve la iglesia, uno se imagina que está en una civilización cristiana donde todos protegemos a los niños, donde todos estamos pensando que la educación es como fue en nuestros tiempos. Yo me acuerdo que en mi época, yo estudié la primaria en colegio público y ahí nos acompañaba la infancia misionera en colegio público, en mi primaria, en mi época. Y los adultos de hoy, los padres de familia que pueden ser contemporáneos nuestros, seguramente piensan que las cosas siguen siendo así y no son así, no son así. Los casos de niños que juegan el mismo juego, piedra, papel, tijera, para ver quién viola a quién, los casos de niños que reciben propuestas de relaciones sexuales a través de los videojuegos, porque los videojuegos tienen chat. Es decir, a mí curiosamente me llamó la atención que, como usted decía en la introducción, precisamente el ataque fuera aquel ser humano que representaría, o sea, o sería el símbolo de la inocencia y de la pureza, y que el ataque fuera precisamente en ese sentido. Es muy curioso porque cuando uno empieza a ver, por ejemplo, las propuestas del socialismo y las cruza con las propuestas de los 10 mandamientos, casi que fuera una agenda en paralelo donde es la estructura de robar, de matar, de envidiar los bienes ajenos, de atacar la pureza. El sexto mandamiento nos habla de no cometer actos impuros. El noveno mandamiento nos dice de no aceptar pensamientos o deseos impuros.
y el socialismo transversalmente, su agenda es la de los 10 mandamientos en espejo, en sentido contrario. Entonces, es muy curioso, es muy curioso. Yo dicté una conferencia en enero del año pasado en Lima y yo esta experiencia la cuento permanentemente en mis conferencias actuales. Como algunos compañeros, profesores del instituto, también hago giras, también doy conferencias, entrevistas y demás. Y fue muy providencial que en ese enero del 2022 estaba en Lima el tema del coronavirus todavía muy fuerte, me refiero al manejo que le dieron. La gente tenía que usar doble tapabocas, andar por donde ellos dijeran, un régimen muy, 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 muy fuerte, que entre otras cosas allá particularmente lo manejaron muy mal. Eh, y cuando pasé por donde me obligaron a entrar a dar una conferencia, había una librería y de reojo vi un libro que decía algo parecido a La sabiduría del hombre más sabio del mundo. Algo parecido a eso me quedó sonando, porque pues a los que estamos en la academia obviamente nos interesa el tema de la sabiduría, el tema del conocimiento, el tema de perfilar aún mejor lo que hacemos, como decía usted, a la hora de dar las clases y demás, las publicaciones, los libros. Terminé la conferencia, las firmas de libros, las firmas, los autógrafos, las fotos. Me devolví, me traje el libro para Colombia y una de las recomendaciones que daba era leerse diariamente, que si uno quería aprender del hombre más sabio del mundo, que leyera al hombre más sabio del mundo, que leyera al sabio Salomón, al rey Salomón, y que cada día se leyera un capítulo de los proverbios. Yo empecé a hacer eso. El primer día pues me leía Nietzsche, me leía Simón de Beauvoir y luego Salomón. Al otro día Gabriel García Márquez, El Quijote y Salomón. Eh, Empecé a hacerlo de tal forma que me atrapó. Al tercer o cuarto día, padre, le digo, fue como si alguien hubiese apretado el botón de Jumanji, o sea, se me transformó el planeta, se me puso todo patas arriba, quedé atrapado, empecé a ver cosas que no veía, eso hasta la fecha, o sea, no he parado en ese proceso, llevo casi 2 años, donde he conectado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y le cuento que entendí el valor tan infinito de la pureza y la razón por la cual las agendas del abortismo, el feminismo, la ideología de género, la Agenda 2030, las propuestas de la UNESCO, de la UNICEF, de la ONU, del Foro Económico Mundial, principalmente, increíblemente, atacan la pureza. Es una agenda que afecta, por supuesto, y que está como primer target nuestros niños, pero que apunta absolutamente a todos nosotros y que está siendo empujada y financiada con miles de millones de dólares. ¿Esto es conspiracionismo o es realidad? Porque para a mucha gente esto le va a sonar como a teorías conspiracionistas. ¿Hay razones para afirmar que existe un plan para destruir la pureza de los niños y de todos en general? Totalmente, padre. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a salir a marchar a las calles hacia el 2016, la ministra de Educación de Colombia en su momento se reía y decía, no, ¿cuáles cartillas? Aquí no hay ninguna cartilla. Nosotros tenemos la cartilla, inclusive el link, que después la bajaron, pero estaba en la plataforma de la UNICEF. No se hace homosexual a nadie, eso no existe, eso no es verdad. Y cuando empezamos a ver a la UNESCO que tiene como una de sus organizaciones patrocinadas a GALE, por sus siglas en inglés, Global Alliance for LGBT Education, es decir, Alianza Global para la Educación LGBT, cuando usted ve cómo hoy
Hoy hay una oleada de niños que homosexualizan niños, niñas que lesbianizan niñas. Cuando usted ve una serie como Sex Education en Netflix, donde la trama es un colegio donde un niño le hace terapia sexual a sus compañeros porque su mamá es terapista sexual en la casa y él escucha todas las terapias sexuales y se las aplica a sus compañeros y transversalmente ve abortismo, feminismo, homosexualismo, el macho alfa del curso resulta teniendo relaciones con el homosexual del curso, o sea, toda una muestra, y curiosamente se llama educación sexual, sex education, como se llaman hoy los planes que promueve la ONU, extorsionando a nuestros países, porque si no se aplican planes de educación sexual para el aborto y para lo que ellos llaman derechos sexuales reproductivos, nuestros países no reciben las ayudas que necesitarían, digamos, para ciertas líneas de acción. Entonces, lo más curioso que tiene que ver con un tema del cual usted es uno de nuestros representantes, es que cuando se desconocen las Sagradas Escrituras y se empiezan a leer y se empieza a ver el valor y la trascendencia que tiene algo tan importante como la pureza, es que hace clic la agenda. O sea, usted dice, oiga, de razón, de razón. La palabra dice, los puros verán a Dios. Así ¿Qué, es. qué es lo que esta agenda quiere? Que no veamos a Dios. No solamente los niños, sino ninguno de nosotros. En las conferencias últimamente yo le muestro a la gente el primer capítulo del libro de Romanos, particularmente desde el versículo 19 en adelante, y le digo, hablen ustedes de este texto en sus trabajos, háblenlo en sus escuelas a los profesores, háblenlo a sus compañeros de clase, a los niños. Eso sería hoy una herejía del laicismo de nuestros Pecado países. mortal, pecado mortal. Es un pecado del laicismo y del marxismo actual que se está viviendo a lo largo y ancho del planeta y la gente no se da cuenta. Yo he dado conferencias en colegios donde después de hablar de la pureza, niñas me han dicho que a mí deberían haberme abortado. Niñas me dicen que si yo no soy el que las estoy ideologizando. Niñas, ¿y por qué menciono niñas? Porque he ido a colegios de monjas, donde la población estudiantil es de niñas que tienen la falda larga hasta los tobillos, que están vestiditas, digamos, en un sentido donde usted pensaría que se defiende la pureza, pero que su mente y su corazón está completamente secuestrado por la agenda que este panóptico digital nos está mostrando. Estamos completamente conectados a nuestros niños, los están conectando sus propios padres y lo que nos muestra todo este sistema de redes sociales, de aplicaciones, de diferentes canales de televisión y de plataformas televisivas, es la agenda de la impureza. Es una agenda brutal que hace que, por ejemplo, ¿por qué no, ya que estamos en este ambiente digamos, trascendente y espiritual, el Papa Pablo VI decía, el humo de Satanás entró en la iglesia. Y hay personas que cuando escuchan eso, de una vez miran para arriba, ¿no? Entonces dicen, no, nuestros sacerdotes están podridos, nuestros obispos están podridos, el Papa ni hablar. Yo siempre les digo, miremos más abajito, ¿qué está pasando más abajo? Grupos juveniles donde los jóvenes salen de las reuniones a la fornicación, a la pornografía, a la Sí, ideología de género, al feminismo. muchachas salen embarazadas por compañeros de grupos juveniles. Eso yo lo sé también. Sucede, claro que sucede. Claro, la pornografía, el tema de la ideología de género, del feminismo. He dado conferencias en parroquias donde jóvenes que tienen la camiseta de la parroquia del grupo juvenil brincan reaccionando frente a temas como el feminismo porque dicen que Simone de Beauvoir no dice lo que dice, sino que lo que ella quiso decir fue otra cosa
tratando de doblegar el discurso de Simón de Beauvoir a lo que sería la palabra de Dios o el tema católico, que no hay cómo hacer eso, pero buscan en su ingenuidad hacerlo. Entonces, lo que estamos viviendo es aterrador y está ocurriendo frente a nuestros ojos. El caso de una mamá en Miami, nosotros estamos operando como base principal la ciudad de Miami hoy en día. Una mamá con sus hijos, un hijo de 9 añitos, el niño cambia de comportamiento, ella empieza a darse cuenta de ese cambio, como si estuviera preocupado, como si estuviera tensionado, como si algo le ocurriera, empieza a fijarse el niño con su videojuego, porque tenía sus videojuegos, ella descubre que hay alguien que le está chateando al otro lado y lo que le está proponiendo es que tengan relaciones sexuales. Algo que tenemos nosotros que entender es que los niños son niños. Nuestros niños no son adultos de baja estatura, no, nuestros niños son personitas vulnerables que no están preparados para recibir esta carga, este contenido. Curiosamente, quien le hacía la propuesta de tener relaciones sexuales a este niño era una compañera de su mismo curso. Es decir, podríamos estar hablando de que la niña tendría aproximadamente la misma edad del niño, 9 años. Niños que están pervirtiendo niños. Y repito, una gran oleada hoy en día de niñas lesbianizando niñas, es decir, niñas que persiguen a sus compañeritas para lesbianizarlas y niños que homosexualizan niños persiguiéndolos para homosexualizarlos. Es una oleada brutal la que estamos viviendo. Mira, yo he hablado en otros programas y qué bueno que lo mencionas porque no podemos repetirlo suficiente número de veces. Los padres de familia tienen que saber que lamentablemente hay niños corrompiendo niños en los colegios. Entonces, de poco sirve que tú seas un papá, una mamá muy católicos, practicantes, que en la casa cuides a tus hijos. Si todos los días lo llevas al colegio y convive ahí con niños que lo van a corromper. Y esto que estoy diciendo es muy doloroso. Lo que estás diciendo tú, Samuel, es muy doloroso porque esos niños que corrompen a otros no tienen la culpa. No es su culpa. Fueron expuestos a un mal que no tenían la fuerza de soportar, ni siquiera la inteligencia para poder detectar que es un mal y para repelerlo. Pero eso no cambia la realidad de que ya están infectados, están dañados y van a dañar a otros. Entonces tú puedes, un padre de familia puede estar muy tranquilo porque dice, aquí en mi casa no se habla malas palabras, no se dicen vulgaridades, aquí se cuida el respeto, etcétera. Aquí rezamos, sí, pero tu niño pasa 8 horas o 6 horas en la escuela conviviendo con otros que ya no tienen esos valores y ellos tienen mucha influencia, aparte que están estas cosas. Yo quisiera que nos ampliaras dos cosas. Yo le puse el título de abajo, el proyecto satánico para corromper a los niños, porque cuando hablamos fuera del aire fuiste tú el que me mencionó al demonio. Y quisiera que nos dijeras por qué tiene que ver Satanás aquí, por qué podemos estar tan seguros de que esto es diabólico. Y segundo, que nos digas cuáles son los medios principales a través de los cuales se está corrompiendo a los niños. Esas dos cosas, por favor, si nos puedes ampliar un poquito. Sí, es muy curioso que hoy, dentro de esas herejías del laicismo de las cuales nos acusan, si hablamos, por ejemplo, del libro de Romanos, si se menciona al demonio, pues casi que uno es un medieval enfermo, ¿no? Porque no solamente nos criminalizan, sino nos patologizan si nosotros señalamos algo. Pero curiosamente, en la última gala de los premios Grammy, la canción más premiada se llamaba Impío. Era cantada por un joven que dice que es mujer, es decir, es trans, y que presume de ser el trans más joven del planeta porque se hizo la operación
a los 12 años. Y le hacía el coro un hombre, un inglés, que dice que es no binario. Y en la canción, en Pío, aparecían en las coreografías diferentes personajes con cachos, el tema era de rojo y promovía la impiedad, precisamente. Curiosamente, este año, al parecer, dentro de las órdenes que hay en estas élites y estas agendas que van avanzando, en la revista Vogue aparecía una de las grandes modelos reconocidas con el tema de los cachos y el tema satánico. En los carnavales de Río y demás se veía cómo las expresiones tenían que ver con el satanismo. Y cuando uno, como le mencioné a usted, mi experiencia particular, que pensé inicialmente de orden académico, se me convirtió en orden espiritual y, por qué no decirlo, también confesional al leer la Biblia como el libro más importante en la historia. Además, es el libro más vendido en toda la humanidad, en todas las épocas, y el libro más antiguo religioso, es decir, tiene muchas características que nos permitirían también acogerlo desde lo académico. Pues San Pablo y el mismo Señor señalan cómo la impiedad pues va a tocar algunos tiempos futuros donde crecería la apostasía y crecerían prácticas contrarias a las enseñanzas de nuestro Señor. Es muy curioso que en estos tiempos eso es lo que se está viviendo. En el libro de Tesalonicenses, el Señor inclusive habla de personajes que van a representar ellos mismos toda esta agenda de la impiedad. Es muy curioso que agendas como la Agenda 2030 sean exactamente 2000 años después de lo que sería más o menos la aparición en público de nuestro Señor Jesucristo, mostrándonos, digamos, su evangelio, ¿no? Y descubriéndonos las enseñanzas de nuestro Dios, porque el libro del Apocalipsis dice que Juan lloraba porque no había quien abriera el libro y lo leyera, ¿no? Y dice que el Cordero fue capaz de abrirlo, leerlo y descubrir sus sellos, abrir los sellos de ese libro. Curiosamente, el primer sello es el jinete blanco, que luego dice que es la palabra de Dios que se esparce por todo el mundo. Y si nosotros vemos hoy en día, todavía hoy, una persona que no sea creyente, que no sea cristiano, respeta parámetros de la sociedad como son el no matar, el no robar, el no desear la mujer del prójimo, el respetar a sus padres, que es lo que la palabra de Dios construyó a través de todos estos siglos en nuestra sociedad. Es decir, la palabra de Dios le dio forma a nuestra sociedad. Hasta ese nivel Así es. llegó el avance de la palabra. Curiosamente, hoy hay una agenda muy, muy fuerte para destruir ese avance de la palabra. Y dentro de esa agenda está toda la agenda del demonio que describe la palabra: la impiedad, la impureza, la apostasía, digamos, hablemoslo transversalmente. Entonces, al hablar de este proyecto satánico, la verdad es que esta impiedad y esta impureza, curiosamente, están conformadas en agendas de organizaciones supranacionales, de grandes corporaciones que patrocinan, por ejemplo, la agenda de la ideología de género. Curiosamente, cuando uno ve en la palabra que se habla del día del Señor, donde el Señor a los justos, a los puros los pondrá a su derecha y a los que no son puros a su izquierda, vemos que la ideología de género es la antítesis del día del Señor, porque la ideología de género no solamente dice que no importa, que todos somos lo mismo, sino que se precia de aplaudir la impiedad, de aplaudir todo aquello que va en contra de la agenda de Dios,
y es el ejemplo a seguir en nuestras sociedades. Es lo que vemos hoy casi en todas las series de televisión, es lo que vemos en Disney, es lo que vemos en Netflix, es lo que premian los Grammys, es lo que premia Hollywood. Entonces hay toda una agenda que si la estudiamos entre lo que está pasando, es decir, es muy evidente, y lo que está escrito en las escrituras, podríamos decir que es una agenda completamente satánica. Así es, así es. Y te decía también, ¿cuáles son los principales medios por los que se están corrompiendo los niños? Por ejemplo, tú dices, hay niños que violan niños. Bueno, alguien les está enseñando a violar. No, 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 eso no les viene por naturaleza. Cuando es alguien niño no le vienen esas pasiones desordenadas, ¿no? Eso de jugar a piedra, papel o tijera para que el que pierda haga sexo al otro. Eh, Eso de lesbianizar las compañeras, las mismas muchachitas, eso no les viene ciertamente, digo, no, no es lo normal que vemos en un niño en la casa, no, jugando esas cosas. De algún lugar les viene. ¿Qué nos dices sobre eso? Hay dos fuentes principales, padre. La primera es que los sistemas educativos de nuestros países han sido corrompidos de manera estructural, acompañados de los sistemas judiciales, es decir, aquel que no cumpla la agenda que le dice el sistema educativo, que le dicen los ministerios de educación, puede ser perseguido judicialmente. En el caso colombiano tenemos el de una rectora de colegio que fue llevada a la cárcel simplemente por decirle a un muchachito que tenía prácticas homosexuales que tenía que informarle a sus padres de eso que estaba haciendo porque el colegio es para estudiar y no para tener relaciones sexuales. Fue llevada a la cárcel, desafortunadamente fue hace bastantes años, en el 2014 que empezó ese proceso, se conoció como el caso de Sergio Urrego. Esto es para hablar de un caso que refleja lo que está pasando en todos nuestros países. Hoy, los rectores de colegio en nuestros países les da terror las disposiciones de los ministerios de educación y no cumplirlas porque van a ser perseguidos judicialmente, porque pueden ser señalados por estos grupos de presión que se mueven en coordinación con los grupos socialistas, comunistas de los países para perseguir aquel que precisamente, por ejemplo, defienda la pureza. Mire qué cosa tan curiosa. Entonces los sistemas educativos están corrompidos. La educación sexual integral, todo lo que promueve la ONU, está completamente corrompido. Hay unas cartillas que, no sé, que han venido saliendo y hay unas peores que las anteriores. Hay una cartilla que nos llegó hace poquito de Canadá, donde es un abecedario para niños y el abecedario llega a hablar de la lluvia amarilla y de la lluvia brown, de la lluvia café, refiriéndose a que pueden tener relaciones sexuales además con orina y con excrementos. O sea, el nivel de perversidad es brutal y está apalancado con el poder judicial, con grandes recursos y con extorsiones de organizaciones supranacionales como la ONU. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema propagandístico a través de las redes, de las big tech, de la televisión, es brutal. Nosotros nos hemos encontrado con niños que no tienen celular, niños que no tienen los recursos, personas de estrato 1, personas que no tienen, que son empleadas del servicio y tienen sus hijos estudiando en colegios públicos, pero a través de los celulares de sus compañeros, en todo el mundo de Occidente, lo hemos preguntado en Alemania, en Estados Unidos, en nuestros países aquí hispanoamericanos, ven sex education. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Es decir, los niños, le pueden a usted hablar niños de 10 años,
de 17 años de Sex Education. Y lo que están mostrándoles es un espejo de lo que se supone que es la vida escolar hoy en día. Por eso un niño cree que promover y practicar el homosexualismo está completamente bien, y cree que si se hace en el colegio es casi que cristiano, fruto de la propaganda. Estamos viviendo un nivel de propaganda, yo me atrevería a decir que es superior al de la Alemania nazi, que hizo que los hogares alemanes de la época creyeran que asesinar judíos estaba muy bien porque era ley. Pero eso se hizo con propaganda, por eso se hizo tan famoso Goebbels, ¿no? Que el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. Entonces, el tema es brutal desde todos los aspectos y está siendo parte principal de la agenda, porque cuando se vulgariza, cuando se deforma el tema de la pureza, nuestros países son fácilmente controlables. Alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con el control? Yo quiero contarles, ustedes pueden ver en Netflix, hay un documental sobre el grupo Wham, del cual hacía parte George Michael, un cantante muy, muy famoso inglés. Él era homosexual y él decía que él nunca fue feliz ni le daba orgullo su homosexualidad. Y una de las cosas que él vivió fue que le tendieron una trampa en Los Ángeles, donde policías vestidos de civil, digamos, tuvo incitación a tener relaciones sexuales en un baño en Los Ángeles para llevarlo a la cárcel, y él decía cómo esa condición lo había llevado, digamos, a ese tipo de situaciones donde lo controlan como un títere, ¿no? Esto es para decirles que cuando una persona es esclava de la impureza en cualquiera de sus formas, es un esclavo de aquellos que detentan el poder y de las élites. Por eso están pervirtiendo a nuestras nuevas generaciones, y yo me atrevería a decir, padre, que en las escuelas de Occidente hoy en día se está cocinando lo que la Biblia llamaría la gran tribulación y la gran apostasía. Así es. Sí, es muy lamentable lo que está pasando, pero necesitamos darnos cuenta y despertar. Por eso yo vuelvo a insistir, si alguno de ustedes que está viendo este video no es papá, no es mamá, pase este video a los que tienen hijos y a todos los que conozcan que están formando hijos, sobre todo están formando hijos pequeños. Es muy importante que despertemos, que veamos la realidad de lo que está pasando, que nos demos cuenta del grave peligro en que están los hijos. Pero ahora, bueno, vamos pasando también a la otra pregunta lógica: ¿qué podemos hacer? Porque aquí tenemos que dar esperanza. Este programa no es solamente para decir todo está mal, todo está perdido. Una reacción tiene que haber. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo, Samuel? ¿A qué están invitando ustedes a la gente a hacer? ¿Cómo reaccionar ante este grave peligro que amenaza a nuestros hermanitos más pequeños? Bueno, precisamente el Señor, y lo dice una escena de la película Sound of Freedom, que tiene que ver también con estos crímenes contra los niños. Más le valdría a alguien amarrarse al cuello una piedra y tirarse al mar que hacerle algo a estos mis más pequeños, ¿no? La verdad es que nosotros fruto de estos estudios bíblicos y también obviamente de la casuística y de las situaciones que hemos visto en estas reuniones con padres de familia, nos dimos cuenta que había que actuar contundentemente para proteger a los niños. Fundamos algo que se llama la infancia provida. La infancia provida lo que busca es despertar a los adultos generando círculos de liderazgo virtuoso en torno a los niños,
que bajo el cuidado de sus padres, de sus cuidadores, de sus abuelos, de los adultos responsables, por qué no decirlo, de los rectores de colegio, de los profesores, se les evite y se les prevenga de ser víctimas de estos contenidos, llámese en las escuelas, llámese en las redes. Entonces, la infancia provida viene esparciéndose por el mundo. Tuvimos hace algunas semanas una reunión con 63 personas de varios países que están dispuestas a dar esta pelea como un círculo inicial dentro de estos círculos de liderazgo virtuoso. Se lanza la infancia provida oficialmente en Miami el 9 de septiembre con una cartilla que producimos, una cartilla de la virtud dirigida a los niños para que los niños entiendan lo que es la identidad, que sepan que el niño es niño, que la niña es niña, que el niño tiene pene, que la niña tiene vagina. Alguien dirá, bueno, pero están enseñando que el agua moja, ¿no? La verdad es que hemos encontrado casos donde mamás se acercan a nosotros, nos dicen, quiero prevenir a mi hija de esta situación, ¿ustedes tienen algún documento? En esa época no lo teníamos, nos dijo la señora, bueno, ¿qué hago? Le dijimos, háblale como mamá a tu niña. Yo creí que la niña tenía 16, 17 años, resulta que la niña tenía 5 años Uf. y lo que hizo la mamá fue coger una hoja en blanco, dibujar al papá de azul, la mamá de rosado, los niños. Resulta que a los 5 años la niña ya tenía una deformación del concepto de familia fruto de los emoticones del Instagram. Porque en los emoticones aparecen figuritas donde hay mamá, mamá, papá, papá. En la sociedad de hoy tenemos tal nivel de propaganda que nos da terror decir que la familia es de papá y de mamá y que tenemos que protegerla porque toda la agenda va dirigida a su destrucción o a su implosión cuando a una familia la toca la ideología de género. Hemos visto los casos de familias muy católicas donde la niña o el niño es infectado por este cáncer cultural de la ideología de género y el drama que se produce en los hogares. Es un tema aterrador que no se lo deseamos a nadie. Es por eso que más vale prevenir que lamentar, dicen por ahí, y que más vale despertar hoy que sufrir mañana las consecuencias. La infancia provida la encuentran en una página que es infanciaprovida.org. Ahí se pueden inscribir para recibir información, para unirse a esta batalla. En esa página también encuentran un decálogo. A veces en las conferencias a mí me han dicho personas, bueno, danos 5 tips para salir de esto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, 5 tips para salir del apocalipsis es difícil, ¿no? Pero, pero, pero tenemos 10 líneas de acción que si las siguen, ustedes van a poder proteger a sus niños, nos atrevemos a decir, salvar a sus niños y salvar las familias. Y todas van girando en torno a la pureza y a la unidad familiar. Por dar un ejemplo, cuando ustedes abren la página, encuentran en el decálogo el primer punto, reza, entre paréntesis, en pareja, si la tienen, para que Dios te conceda sabiduría de transmitir a tus hijos la fe cristiana. Siempre que nos llegan estos problemas, le decimos a los padres de familia, a las mamás, ustedes oran para pedirle a Dios sabiduría para transmitir la fe cristiana. En su mayoría no. Lo que estamos viviendo es fruto de que aquellos que decimos que somos parte de la civilización cristiana apostatamos en la práctica hace mucho tiempo. No hay un interés de vivir la fe cristiana y muchísimo menos de transmitirla. No hay ese interés. Entonces todo se deja en manos de los colegios que se han encargado de implantar una agenda en nuestros niños. La ONU nunca
Nunca la van a ver ustedes repartiendo Biblias o explicando el catecismo. Jamás. La UNICEF, muchísimo menos. La UNESCO, ni se diga. El Foro Económico Mundial, no. La Agenda 2030 no va a tener eso. Por alguna circunstancia, la gente en su ingenuidad, en su desconocimiento, piensa que todas estas agendas tienen que ver con eso que ellos aprendieron en las iglesias, en los grupos de oración, en las comunidades. No tiene nada que ver con eso. No solamente no tiene nada que ver, sino que va en contra, va a pulverizar lo cristiano que pueda haber en sus vidas. Entonces, si usted no le pide a Dios que le dé sabiduría, como le dio a esta mamá, que sin tener nosotros en esa época material, se encargó de que en una hojita en blanco la niña descubriera la falencia que estaba teniendo en cuanto al concepto de familia, si no tenemos esa sabiduría, difícilmente vamos a poder hacerlo. La esperanza, lo que usted decía, en el libro del Éxodo muestra que después de 400 años, Dios en un momento decide liberar al pueblo de Israel de la esclavitud brutal, lo dice literalmente el primer capítulo del Éxodo, de la esclavitud brutal de Israel frente a Egipto. ¿Por qué decidió el Señor después de 400 años obrar? ¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué? Porque el faraón en ese momento decidió tocar a los niños. Hoy es el momento de que todos ustedes y nosotros levantemos el estandarte de la gloria de Dios para proteger a nuestros niños en una época donde el faraón decretó la muerte de ellos y tenemos 60 millones de asesinatos de niños en el mundo fruto del aborto. La sangre de esos niños está clamando al cielo. La sangre de esos niños está levantando personas como usted, Padre, y como muchos que nos escuchan, para proteger a nuestros niños. Tenemos a la UNICEF, las grandes corporaciones, los grandes capitales, el BlackRock al frente. ¿Qué podemos hacer? En el libro de los jueces, en el capítulo 7, dice que Gedeón se enfrentó a un ejército que era del número de la arena del mar. Y el Señor, para mostrar que la batalla era de él y no de Gedeón, le fue reduciendo el ejército a Gedeón hasta que se lo dejó en 300 personas. Curiosamente apareció una película que muestra que a esos 300 los pulverizaron, los mataron, la película 300, que habla de 300 en otro contexto, pero que nos queda el mensaje de la rendición. Con Dios podemos hacer frente a este gran ejército que está enfrente de nosotros, que viene por nuestros niños, por nuestras familias y por nuestros países. Pero para eso tenemos que volver a Dios, tenemos que volver los ojos a nuestro Creador. En el capítulo 9 del libro de Génesis, en las versiones, por ejemplo, de la Biblia de Jerusalén, porque le cuento, Padre, que en este estudio no solamente he estudiado una edición, sino varias ediciones de la Biblia. Y en la edición de la Biblia de Jerusalén dice, después del diluvio, el título, El nuevo orden del mundo. El Señor escoge a un justo, a un puro. Dice la Biblia, era el único justo de su generación, Noé, para preservarlo, para salvarlo. ¿Por qué lo salvó? Porque era justo, porque buscaba la pureza. Y en ese nuevo orden del mundo que se produce después del diluvio, la agenda era la agenda de no matar, de reproducirse y poblar la tierra. Había un signo de esa gran alianza que era el arco iris. Qué cosa tan curiosa en este proyecto satánico para corromper a los niños. La agenda es despoblar, la agenda es la impureza, la agenda es matar, y aparece un banderín de toda esta agenda que es
la bandera que simula al arco iris. Qué cosa curiosa, estamos viendo el capítulo 9 del Génesis en espejo, al contrario, increíble. Si eso es conspiranoia, a mí, o sea, Tienes razón, ¿no? Qué barbaridad, pero qué bueno que estás mencionando estos ejemplos de la Biblia, porque sí, la palabra de Dios quedó allí para iluminar a la gente de todos los tiempos, incluido el nuestro. Entonces, claro que la palabra de Dios nos da luz para entender lo que está sucediendo hoy en esta etapa de la historia que nos toca vivir. Y también la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para reaccionar ante esta amenaza, este mal que está encima, pero que no va a vencer. Sabemos que Jesucristo ha vencido al mundo y sabemos que al final es Jesucristo que vencerá todo el mal, pondrá todos sus enemigos como escabel de sus pies. Pero normalmente en la historia Dios actúa siempre que ve un grupo pequeño, aunque sea pequeño, de gente que confía en Él, que pone toda su confianza en Él, que está dispuesta a hacer sacrificios por Él. Me parece muy importante eh, lo que has mencionado de que solo con Dios podemos vencer, porque mira, yo pienso esto, si seguimos con una esperanza falsa de que un líder político, un partido político, un grupo humano nos va a salvar, pero no nos volvemos a Dios, esa sí es una esperanza vana. No hay poder humano que pueda derrotar este poder maligno que nos amenaza. Solo Jesucristo lo puede vencer. Y lo podemos vencer nosotros si nos volvemos a Jesucristo, como dices tú. Eso está muy bien dicho. Sin hay, Cristo no hay, podemos nada. hay una cosa que a veces le digo a la gente en las conferencias hablando de Salomón. Salomón, siendo muy joven, llegó al trono, sucediendo a su padre, el rey David, que era famosísimo y que tuvo tantos logros y que sirvió tanto al Señor. Y él le pidió a Dios sabiduría. Y una noche tuvo un sueño donde se le aparece el Señor y le dice, si yo envío la langosta, si yo cierro los cielos, y mi pueblo, donde se invoca mi nombre, se vuelve de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Miren, queridos hermanos, gente que nos está viendo, ustedes no han visto la obra de Dios porque ustedes le cerraron la puerta de sus hogares y de sus vidas. Los reto, vuélvanse de sus malos caminos para que Dios sane nuestra tierra. ¿México necesita de Dios? Por supuesto que sí. ¿Colombia necesita de Dios? A gritos. Estados Unidos, Alemania, Italia, todos nuestros países necesitan a gritos de Dios. ¿Cómo podemos hacer? Lo dice esa revelación que tuvo el sabio Salomón. Arrepiéntanse de sus malos caminos, vuélvanse de sus malos caminos, humíllense y yo sanaré su tierra. Estamos en un tiempo donde yo he visto que temas como la ideología de género vienen separando a unos a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor. Hay gente que ha abrazado la impiedad y la impureza y otros que se están fortaleciendo en buscar la pureza ante Dios. Volvámonos a Dios y Él se va a encargar de nuestros países. No digo seamos pasivos y justifiquémonos echándonos bendiciones y encerrándonos únicamente a orar. Hay que orar y obrar, claro que sí. Pero volvámonos a Dios de corazón, no con ese culto superficial de llenar las iglesias en Semana Santa, echarnos la bendición y decir que ya estamos en los altares. Nos falta muchísimo. Estamos saliendo de la misa a la masturbación, a ver la pornografía. La pornografía ha crecido
exponencialmente, sobre todo en los países que se dicen de la civilización cristiana. Nuestra civilización que se dice cristiana está siendo hipócrita y está viviendo todo lo contrario a lo que dice la tradición que deberíamos vivir. Si nos volvemos a Dios, nuestra tierra será sana, lo dice la palabra. Y quiero darle solo dos ejemplos, acompañando el primero que di de Noé. Hubo un hombre que que fue tentado para tener relaciones con la mujer de su jefe. Ese hombre no lo quiso hacer y fue llevado a la cárcel. Estoy hablando de José en Egipto, el hijo de Jacob. Dice el libro de la sabiduría que la sabiduría desde lo más alto de los cielos descendió con él hasta esas catacumbas, hasta esa cárcel, y de allá sacó al justo para ponerlo en el trono de Egipto. ¿Ustedes quieren ver cambios en sus vidas? Vuélvanse a la pureza, dejen la masturbación, dejen el homosexualismo, el lesbianismo, La unión dejen libre. la unión libre. Estamos en estados comunistas, en estados socialistas en la práctica, que digo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista propagandístico, que están legitimando prácticas desde el punto de vista judicial, como si se equipararan con las prácticas ante Dios. Hay que volverse a Dios de verdad, en serio. Cada uno es termómetro de sí mismo y sabe con cada palabra que estamos diciendo qué es lo que tiene que cambiar. Ese joven no cayó en la impureza, prefirió ser llevado a la cárcel que caer en la impureza. Hubo otro que decía, la palabra lo dice, que era el hombre más humilde de la tierra. Estoy hablando de Moisés. A través de ese justo, el Señor se valió para liberar a su pueblo de Egipto con milagros, portentos y maravillas. Nosotros creemos, fruto de esta propaganda, repito, de este panóptico digital, que no hay ninguna diferencia entre ser justo e injusto. Los injustos se burlan de los justos diciendo que están postrados en la pobreza, a manera de sarcasmo. Lo dice el libro de Eclesiástico. Se burlarán de nosotros por vivir en la pureza, no importa. Vamos a ver la diferencia entre ser justo y ser injusto, entre la pureza y la impureza, entre la verdad y la mentira. Mire, a mí me causan muchísimo asombro las fuertísimas palabras de San Pablo en muchos pasajes de la Biblia, donde dice cuál es la diferencia entre seguir a Dios y no seguirlo. Hoy nos están mutilando la capacidad de discernir y la capacidad de la sabiduría. La sabiduría viene de una palabra griega que es Sofía, que significa separar. Nosotros tenemos que separar lo bueno de lo malo y hay que hacerlo ya, porque la única forma de hacerle frente a esta avalancha es de la mano de Dios. Gedeón con 300 hombres venció a un ejército que era del número de la arena del mar. Nosotros podemos hacerlo porque tenemos a alguien que no tiene en estos estados socialistas, estos políticos corruptos, estas personas que propagandean y que tienen estos inmensos capitales, y es a Dios. Con Él podemos vencer, pero es la hora de volvernos a Dios. Exactamente, exactamente. Yo creo que esa invitación puede ser muy buena conclusión para este programa, porque sí, definitivamente solo Él tiene el poder y nosotros tenemos el poder si
estamos cerca de ese Dios, único Dios vivo y verdadero. Eh, Te agradezco muchísimo, Samuel, de verdad, este espacio que nos has concedido. Gracias por el trabajo que están haciendo. Vuelvo a repetir, de todo lo que habló Samuel, de todas estas iniciativas de la Infancia Provida, del Instituto, van a encontrar los links aquí abajo en la descripción del video y les animo a que lo compartan con familiares, con amigos, con todos los que están educando hijos pequeños, porque este es programa. De verdad yo creo que este mensaje de hoy es de los más importantes que se ha transmitido en este canal. Y te agradezco muchísimo, Samuel, por darnos este tiempo. No sé si tengas alguna palabra final para nuestra audiencia. No, invitarlos a que despierten frente a lo que está ocurriendo con sus hijos. Si usted lleva a su hijo a un colegio, esté pendiente de qué le están enseñando, porque estructuralmente la educación en nuestros países ha sido devorada por las ideas de la perversidad y van a querer pervertirlo. Por favor, despierten, no dejen a sus niños inermes en los colegios, miren qué les están enseñando y si descubren algo que no corresponde a lo que debería ser, levanten la voz, no se queden callados. Muy bien, excelente, excelente. Pues gracias a todos, gracias Samuel, gracias a toda la audiencia. Mando un abrazo a todos nuestros hermanos colombianos porque hay muchos seguidores de este canal que viven en Colombia, en ese hermoso país que todavía no me toca conocer, pero tengo muy buenos amigos colombianos. La comida colombiana y el aguardiente de caña también me gusta. Gracias. Les mando un abrazo a todos nuestros hermanos de Colombia y a todos en general. Les recuerdo a todos, eh, pues es tiempo de conservar la fe. Conserven su fe. Hasta la próxima. Y que viva Cristo Rey. Que viva.